¿Qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Feliz fin de semana, un buen sábado, cuando son prácticamente las 10 de la mañana, aquí en Radiodifusora Nueva Andalucía FM 89.5. Y en este programa especial que tenemos los fines de semana con Proyecto Tarija, vamos a hablar de algo muy interesante, vamos a conversar. ¿Qué somos? El origen. Vamos a tener obviamente a Pedro Rubén Martínez, que es el coordinador de este programa, a Luis Silva Macías, es un especialista en estos temas, él está desde México. A Luis le vamos a agradecer por su presencia hoy en este programa, y a Tania Gaite, que es terapeuta, también le damos la bienvenida. Vamos a estar con estos profesionales conversando sobre este tema, que somos el origen. Y para iniciar, obviamente, vamos a saludar a nuestro querido amigo y compañero Pedro Rubén Martínez. ¿Cómo está, Pedro? Un gusto saludarte. Buen día. Muy buenos días, Freddy. Un saludo cordial y lleno de afecto a toda la gente que nos escucha a lo largo y a lo ancho del departamento de Tarija y más allá de las fronteras. Igual me siento muy complacido en la mañana de hoy de estar con mi querido hermano Luis Silva Macías de México, que es un contactado extraterrestre, al igual que nuestra querida Tania Gaite, que temporalmente está en la ciudad de La Paz. Entonces, si vos me das levantas Claro, la bandera, yo empezamos. estás prácticamente ya para iniciar, Pedro Rubén Martínez, a hacer una introducción en esta primera ronda, donde vamos a escuchar el desarrollo de cada uno de ustedes. Adelante, Pedro Martínez, el Proyecto Tarija. Gracias. Como ustedes saben, somos el Proyecto Tarija, que es un think tank que hace una serie de trabajos fundamentalmente para difundir las ideas de la libertad, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada, Estado de Derecho y espiritualidad, y además muchas cosas más. Hoy día estamos con un tema muy importante, muy especial: el origen, de dónde venimos. ¿Cuál es el origen de la vida? Y lo vamos a abordar de diferentes perspectivas: por el lado creacionista, evolucionista e científica. La pregunta que acompaña a la humanidad sobre el principio generativo que es Dios, y ahora nos preguntamos el origen, de dónde venimos, y vamos a abordar distintas opciones que se plantean: el creacionismo, el evolucionismo, el empirismo. La idea es promover el pensamiento crítico, capacidad reflexiva y necesidad civil. Por favor, Freddy, tienes que apagar tu comunicación. Se está entrando. Freddy, por favor. Freddy, se está acoplando. Freddy, se está acoplando tu conversación. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, queremos despertar pensamiento crítico. Queremos motivar la reflexión. Queremos motivar el diálogo y el encuentro de las personas y ese proceso del lenguajeo. En segundo lugar, queremos acudir a conciencia, de tal manera sacar esa modorra, ese miedo y temor de reflexionar sobre temas como estos. Tercero, queremos promover el respeto a la diversidad. No pretendemos agredir a nadie que piense desde el enfoque teísta o evista, sino que al revés, proponemos una alternativa. ¿Y por qué no el hibridismo? Eso podría acelerar el proceso de pensamiento, y finalmente lo que buscamos es la fraternidad. Sola razón. Creemos que hay un exacerbado uso de redes de comunicación para manipular las creencias y pensamientos, la mayor parte de ello con un interés eminentemente economicista y consumista. Y esto es un ejercicio de pensamiento crítico. Ahí están, desarrollando las tres visiones de las que podríamos definir el origen, de dónde venimos. Entonces puede ser creacionismo, evolucionismo y hibridismo. Pues es un espacio para reflexionar sobre el tema, que debe ser abordado con la suficiente seriedad y apertura para poder avanzar en el camino del conocimiento, lejos de los dogmas religiosos que resultan alienantes para el desarrollo de las sociedades. Por lo que cada uno de ustedes quisiera que sean personas con un amplio espíritu,
con un nivel de conciencia elevado para escuchar la charla de hoy, que es abierta, es libre y donde ustedes si quieren pueden participar. Entonces, eso es cuanto, querido Freddy, de la introducción. Yo daría paso para que sigan los compañeros también haciendo el mismo ejercicio. Muy bien, perfecto, perfecto. Gracias, Pedro Rubén Martínez, para iniciar esto. Vamos a ir con Luis Silva Macías, es un contactado extraterrestre desde México. Adelante, Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo a todos ustedes y a todos sus radioescuchas. Me da mucho gusto que me hayan invitado y con todo gusto voy a dar mi punto de vista. Claro que sí, Como Luis. se podrán imaginar, Como se podrán imaginar, yo les voy a platicar una historia alterna a la oficial, puesto que somos un grupo de personas a las que nos han contactado seres de las estrellas. Nos han dicho lo que yo considero una verdad oculta. Por lo tanto, prepárense para escuchar historias que les parecerán irreales y fantásticas, pero que, en el fondo, constituyen una verdad alterna. Sobre todo cuando nos enteramos de la cantidad de mentiras que nos han hecho creer en todas las ramas del conocimiento aquí en nuestro planeta. Espero les resuene y tengan el interés de aceptarlo. Nosotros, los seres humanos, somos lirianos, es decir, venimos del planeta Lira en la constelación de Lira. En dicha constelación hay una estrella llamada Vega y un planeta llamado Lira que gira alrededor de esta estrella. En ese mismo sistema vegano gira otro planeta llamado Avión, donde habitan seres de la raza Urma. Para informar al público que nos escucha, los Urmas son felinos, leones, tigres, panteras, pero que miden cerca de 3 metros de altura y caminan erguidos como los humanos, pero también pueden correr en 4 patas como lo hacen aquí en la Tierra. Son seres de muy alta ética, tecnología y espiritualidad. Incluso algunos les llaman también maestros del astral por sus capacidades en esa área. En una ocasión que tuvimos oportunidad de interactuar con ellos, con los Urmas, al preguntarles por qué tenían interés en nosotros los lirianos, por favor, ¿pudiera apagar su micrófono, señora? Nos contestaron que nuestro ADN tiene genética de ellos, lo cual indica que somos parientes, probablemente lejanos, pero parientes al fin. Nosotros los lirianos éramos agricultores con una alta ética y espiritualidad, pero con un nivel tecnológico muy bajo. Hace aproximadamente un años llegaron a nuestro planeta un grupo de reptiles a ayudarnos con el fin de entregarnos tecnología y facilitarnos las tareas. Y en efecto, así lo hicieron. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que habíamos caído en una trampa, al grado que después de algún tiempo resultó que el planeta Lira era una granja humana que usaban como fuente de alimento y venta a otras razas como esclavos, lo cual es un indicativo que somos alimento para los reptiles y los dracos. Después de algún tiempo sufriendo dicha situación, un grupo de lirianos se unieron a otro grupo llamado los arturianos y otro grupo pleiadiano para formar una asociación a la que llamaron Federación de Planetas Unidos, con el objetivo inicial de librar a los humanos de las garras de los reptiles. Así, iniciaron las guerras de Orión, también llamado la Guerra de los Mil del millón de años, entre la Federación y la raza reptiliana. Después de cierto tiempo, efectivamente, la Federación pudo librarnos de ellos y nos llevaron a diferentes sitios del universo, pero a 2 principalmente: el Sistema Solar, para ocupar los planetas Tierra, Marte y Tiamat,
Tiamat es un planeta que fue destruido y por lo tanto no lo conocemos, en donde lo que ahora se llama el cinturón de asteroides. Y al sistema Alpha Centauri para ocupar alguno de sus planetas. Así, durante mucho tiempo, vivimos tranquilos y en paz, sin la dominación reptiliana. Hasta que hace unos 40.000 años nos ubicaron los reptiles nuevamente aquí en el sistema solar y aplicaron su alta tecnología para esclavizarnos otra vez, rompiendo la primera directiva que rige el universo. Entre paréntesis, esa primera directiva dice que ninguna raza con alta tecnología puede interferir en el desarrollo a ninguna otra que tenga bajo nivel tecnológico, y mucho menos colonizarla o aprovecharse de ella, como lo hicieron los reptiles con nosotros. Una vez que nos encontraron e impusieron sus condiciones en el sistema solar, la Federación decidió intervenir en contra de ellos y hacerles la guerra, en lo que se conoce como la Guerra de Tiamat. Bueno, con esto termino mi primera intervención, entonces continuamos con el programa. Muchas gracias. Freddy. Hay que agitar el micrófono. Sí. Bueno, la introducción de Luis Silva Macías. Vamos a escuchar ahora, obviamente, la intervención también de Tania Gaite, terapeuta. ¿Cómo estás, Tania? Muy buenos días, un gusto saludarte. Adelante, por favor. Freddy, un gusto, Luis, de conocer, o sea, por este intermedio, y siempre mi querido hermanito Pedro, gracias por estar y contar con algunas cosas que siempre uno va aprendiendo en el camino. Efectivamente, como origen así que se tenga en libros y qué sé yo, aún no se encontró, digamos así. Todo, como decía Luis, todo lo que nos dijeron siempre ha sido una mentira, y esos velos están empezando a caer para que nos demos cuenta realmente de quiénes somos y de dónde venimos. Siempre se ha hablado de muchas cosas, efectivamente, como un ejemplo que en este momento puedo dar es de la Atlántida. Todo el mundo cree que solo fue la última Atlántida que se hundió, que fue la única, y no es así. Cuando los Anunnakis vinieron al planeta sabemos que querían nuestro oro, pero no es el oro que nosotros conocemos como físico, es un oro como plasma. La Tierra estaba habitada por atlantes, pero ellos se manejaban en lo que es la resonancia sonido-frecuencia. Entonces ellos tenían ese don de la creación. Entonces ahí fue donde estos Anunnakis empezaron a hacernos lo que se llama la vasija humana. ¿Ya? Entonces empezaron a desarrollar este sistema con los sirios, porque los sirios eran tremendos conocedores de informática, digamos así ahora, son mecánicos, y también desarrollaban formas, ¿ya? También tuvieron interferencia, no recibían el nombre de reptiles porque había otra raza que eran los serpientes. Cada planeta, aquí valga una aclaración, cada planeta tenía una raza que habitaba. No es que podían intervenir y tomarla, pero eso sí ocurrió con la Tierra en esa época de los Anunnakis, porque los serpientes estaban dispuestos a querer tomar la Tierra, ¿no? Por la vibración y la energía que se tenía. Entonces también tuvieron participación los marcianos y los levíticos, que inicialmente estaban ocupando el planeta de Plutón. Entonces hubo esa creación de la vasija humana para que esa vasija sea la que transporte ese oro, digamos así. Entonces fue creado como... De ahí sale la teoría que descendemos de los simios, porque la forma era física, eran grandes, peludos,
y, por ejemplo, no doblaban el codo, eran una cosa recta, manos grandes, pies grandes. Entonces, de ahí es la teoría de que venimos de los simios y no es así. La verdad que nosotros somos creadores, entonces somos esa resonancia de sonido-frecuencia, ¿no? Y tuvo ahí a la participación de la creación de la vasija humana, lo que los conocemos a Enlil, pero el más importante fue Marduk, porque Marduk al bajar las fibras del ADN, porque fueron un complemento de todos, tuvo una visión de dejar como que una puertita abierta, sin que sepan ellos, para que nosotros podamos movernos interdimensionalmente, y eso es lo que nosotros tenemos que activar hoy en día. O sea, estamos en ese proceso de evolución. Esto sería un poquito la introducción que podría dar, de acuerdo a lo que he aprendido, he visto, he sentido y alguna información recibida. Muy bien. Perfecta parte de la introducción. Pedro Rubén, tenemos vamos a tener unas 3 participaciones, así que les ruego a nuestros participantes que vayan calculando su tiempo hasta las 11 menos 5 más o menos. Pedro Rubén Martínez, algunos aportes, por favor. Bien, gracias también de nuevo a Luis y también a Tania. Como ustedes pueden ver, nosotros no somos de ninguna secta, no somos de ninguna organización, no pretendemos tampoco que nos crean. Cada uno tiene que despertar y buscar la información que le corresponde. Entonces, dentro de ese contexto, nos trabajamos, hacemos un servicio de difusión de información de sabiduría. Cada uno que tome, obviamente, el camino o la explicación que le corresponde. Bueno, yo iré viendo con lo que empecé. Vamos por la primera idea, donde ponemos cuál es el origen desde el fondo de la historia humana. Donde la pregunta, las primeras civilizaciones mostraron ya sus cosmovisiones, y el ser humano ha pensado y creado en torno a este mundo distintas perspectivas sobre lo vivo y lo inerte, y lo enfoque en ese orden teológico. Y tiene una definición, el creacionismo. Y esta definición tiene 2 vertientes muy evidentes y marcadas. Por un lado, los teístas, que tienen de teo de Dios, que creen que es un Dios, pero que es un Dios creador del mundo, que además interviene y actúa gobernando el cosmos, independiente de toda la religión. Dentro de este enfoque creacionista está una segunda línea, que son los deístas, o deístas, que en este caso es un Dios creador, pero que no interviene, no gobierna el mundo, sino que es la responsabilidad que ocurre o no ocurre, no es Dios, es de las personas, es de los individuos, es decir, niega la providencia humana, y la religión de velada niega ser responsable del Dios de gobernar. Esas son las 2 grandes líneas dentro del creacionista. Y obviamente, muchos de los países, el caso nuestro, que somos un departamento, un pueblo muy conservador, estamos en esa línea. Pero bueno, cada uno sabrá cómo lo hace. Pero vamos a tocar otros enfoques, y lo hacemos con el más alto respeto hacia todas las creencias. No pretendemos, vuelvo a decir, ni unir, ni ofender, ni generar ninguna sensación a aquellos que creen en un Dios teísta o un Dios ista, digamos. Solo pedimos que se respete con la misma seriedad otras visiones que acompañan a la humanidad. ¿Cuáles son esas otras visiones? La que estamos escuchando. Por otro lado está el pensamiento evolucionista, que deriva del enfoque darwiniano, ¿no? La evolución por selección natural. Estas 2 visiones han venido tensionando la humanidad: Mesopotamia, Sumerios, Babilonios, egipcios. De ahí arrancan estas visiones y se fueron extendiendo a la India, a la China. Pero eso no es exclusivo de ese ámbito continental, porque América desde hace 10.000 años también tiene historia y enfoques en esta línea. Entonces, a lo largo de 2.000 años ha habido un desarrollo de ese pensamiento creacionista, y luego en 1850 más o menos Darwin incorporó el origen de las especies de la humanidad, el árbol de la vida con ramas de procedencia, en función de selección natural, y se fue dando en función de visiones. Es decir, que los darwinistas pretenden de que nosotros empezamos de un renacuado, vamos creciendo, evolucionando, lo que digo, algo también Tania, de que del mono nosotros descendemos. Esa es la teoría evolucionista. Pero ¿qué dice el fondo de esta visión creacionista? Que Dios creó el mundo, que lo hizo a su imagen y semejanza, que tiene una comunión que se recoge en el libro sagrado, en este caso la Biblia.
Mucha de la gente está a través de la Biblia viendo a rajatabla lo que pasó desde el punto de vista del enfoque creacionista. Entonces, yo quisiera un poco llamar a este punto que a todas las personas que rompan esta estructura de pensamiento se los condena. Existe una especie de castración mental en la gente, porque están solo identificados. No puede ser que nosotros creamos que a partir de la tierra han hecho el hombre, de ahí ha salido la costilla de Adán, han hecho la mujer, o en su caso los renacuados, ¿no? Que han empezado a crecer los sapos, luego fueron y ahora han llegado muchos de ellos a la luna. Entonces eso es muy difícil de creer a esta altura del tiempo. Por eso que siempre queremos de que ustedes tengan un pensamiento más amplio. Y bueno, ahí surge lo que habló Luis y surge también lo que habló Tania, el hibridismo, desde la perspectiva de intervención de individuos de otras dimensiones espaciales, cósmicas, particularmente en materia de genética, siendo intervención genética en los distintos individuos. Y me parece extraordinariamente aventurado y que genera una castración mental, una especie de inmovilismo intelectual, el no buscar nuevas dimensiones, nuevas ideas, nuevas explicaciones para una dimensión distinta, cuando uno se da cuenta que por lo menos la NASA hace una semana llegó a la Luna, ¿no? Astronautas han llegado a la Luna, eso es bien importante reconocer. Entonces, es importante que nosotros tengamos una mente abierta, porque si es que nos quedamos enfrascados únicamente en el creacionismo o el evolucionismo, realmente estamos muy atascados, ¿no? Con el pensamiento crítico. Muchos relatos vernáculos, muchas iconografías ancestrales, monumentales desde la antigüedad hasta el presente, señalan que en la historia humana se vivieron cruces culturales, biológicos y de manipulación genética, en la búsqueda de semejanzas y en el proceso de adaptabilidad de una especie más adecuada a estos ambientes terrestres. En ese proceso de cambio permanente constante, en los libros sagrados se habla de la concepción sin pecado original, sin pecado concebido, o sea, un proceso que se engendra sin cruzamiento sexual. También se habla de híbridos en distintos libros sagrados. Entonces, pensar que en el hibridismo no es tan loco, no es algo disparatado que esté fuera de la realidad. Cuando miramos este portentoso esfuerzo humano en el centro de la más alta inteligencia que tiene la humanidad, como es la NASA, que envía al espacio información por alguna razón, que piensan que no somos únicos en el cosmos, de tal manera que volvemos a la idea original. Entonces, esta es mi segunda participación, un poco para resumir de que realmente el tema del hibridismo puede ser factible. Obviamente nadie tiene pruebas de eso, al igual que el creacionismo y el evolucionismo, ¿no? Entonces, me parece muy bien abrir esta caja de Pandoras, abrir el pensamiento crítico y escuchar, y cada uno crea lo que considere pertinente. Entonces, hasta ahí, querido Freddy, mi segunda participación. Muy bien, perfecto. Gracias, Pedro Rubén. Vamos a continuar. Hay temas interesantes, ¿no? Porque el título es muy sugestivo del programa el día de hoy. ¿Qué somos y el origen? ¿No es cierto? ¿Será Luis y Tania, Pedro, que somos el sumum o el resumen de lo que hay? Somos un ser intergaláctico nosotros en nuestra composición, porque finalmente todo el material que hay en el universo, nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo. ¿O no es así? Bueno, es la pregunta que me hago yo, quizá esté equivocado, pero ¿seremos resultado del polvo interestelar? No sé. Luis, te escuchamos. Pues efectivamente tienes mucha razón, estimado Freddy. Precisamente es para allá para donde vamos. Bueno, como les decía en la parte anterior, se inició una guerra entre los reptiles y la Federación a la que se llamó la Guerra de Tiamat. La guerra que iniciaron se llamó de Tiamat, puesto que el planeta Tiamat explotó. Era un planeta mucho más grande que la Tierra, pero con mucha agua, cerca del 90% de agua, ya que después de tanto bombardeo se desestabilizó y finalmente explotó. Con el planeta Marte sucedió que fue bombardeado de tal forma que la superficie quedó inservible para la vida por tanta radiación, por lo que ahora sus habitantes viven en túneles dentro del planeta. Actualmente está habitada por 3 razas, que están peleadas entre sí y tienen el suelo marciano minado
y controlado por alambradas y cámaras para evitar el avance de los contrarios. Vale decir que cuando explotó el planeta Tiamat, que era un planeta, como ya les dije, de mucha agua, dicha agua se quedó flotando en el espacio y en algunas de las ocasiones en que pasó la Tierra cerca de esa agua, esta se precipitó hacia la Tierra y es lo que conocemos como el diluvio. Pero también es importante mencionar que esto sucedió otras 2 veces más, o sea que hubo 3 diluvios en esas fechas. Esto fue aproximadamente hace unos 12.500 años. En la gran esfinge de Giza se pueden observar marcas de los 3 niveles a donde llegó el agua en cada uno de estos diluvios. Para finalizar la guerra y después de mucho tiempo de conflicto, decidieron tanto la Federación como los reptiles establecer una tregua y un alto al fuego. Como les digo, esto hace aproximadamente 12.500 años. Durante la tregua, la Federación decidió instalar la Luna para evitar que el planeta Tierra explotara, igual que había hecho Tiamat. También instaló una computadora holográfica en la Luna para que unas bandas radioactivas y que impiden al ser humano y a los reptiles salir de esta órbita terrícola. Además, dicha computadora nos mantiene en tercera dimensión, mientras que todo el universo permanece en quinta dimensión. A este hecho es lo que se llama la Matrix. Una vez que empezó la tregua entre las 2 facciones, la Federación y la raza reptiloide, la Federación creó un puerto estelar en la Tierra, llamado Egipto, en donde convivían muchas razas estelares con seres humanos lirianos. En dicho puerto construyeron las pirámides, que son centros de generación de energía eléctrica para proveerle energía eléctrica a todo el planeta. Perdón. En Egipto no había faraones, ni esclavos, ni judíos, simplemente estelares y terrícolas, que nombraban reyes cada vez que era necesario, es decir, cuando el rey anterior ya no podía ejercer su mandato. La elección del rey o reina lo hacían por el método de elección popular y profesaban una religión politeísta. Un buen día eligieron a Nefertiti y Akenatón, al que la historia conoce como Moisés. Los eligieron de reyes. Como ya dijimos, no existía el reinado por herencia, los cuales estaban coludidos con los reptiles, Nefertiti y Akenatón, e intentaron cambiar las costumbres religiosas de los habitantes de Egipto a monoteístas. Entonces se consideró a esta pareja como revoltosos, razón por la cual los egipcios decidieron expulsarlos. En la historia, este hecho es conocido como el Éxodo. Esta situación prevaleció por algunos años, pues no se trató únicamente de los reyes actuales, sino de muchos habitantes que los apoyaban. A estos personajes que expulsaron de Egipto, nadie los estaba persiguiendo, ni tampoco duraron 40 años en el desierto. Ni hubo ninguna apertura del Mar Rojo, ni nada por el estilo. Todo esto son historias creadas para manipular las conciencias a través de la religión. Este éxodo llevó a cada grupo a diferentes lugares. Se fueron a Grecia, Francia, España, Galilea, Irlanda. Dicho sea de paso, la cuna de la civilización no es Mesopotamia, como nos han hecho creer, sino Irlanda. Y Roma, también ahí se fueron. En este último lugar, Roma, llegaron Nefertiti y Akenatón, que no eran terrícolas, sino que eran Homo capensis, es decir, con cuerpo humano, pero con el cráneo alargado, provenientes de la estrella Asterope, en las Pléyades. Allí en Roma fundaron el antiguo Imperio Romano, luego el nuevo Imperio Romano, y finalmente la religión católica, que tiene un carácter totalmente reptiliano. Esto lo podemos notar, puesto que nosotros los humanos somos alimento de ellos, de los reptiles, claro, y promovieron la costumbre de comer nuestro cuerpo y beber nuestra sangre, que es la piedra angular de muchas religiones actuales. Con el paso del tiempo, Roma se convirtió en el centro de control mundial, controlado por la raza reptiliana, y actualmente lo sigue siendo. Es de hacerse notar que a pesar de que en la antigüedad la Federación estaba en contra de los reptilianos, en la actualidad es un hecho que están coludidos,
la Federación y los reptilianos para mantener a la raza humana tranquila. Los reptiles han creado muchas dependencias de esas llamadas de 3 y 4 letras para adiestrarnos a creer lo que a ellos les conviene. Actualmente controlan todas las áreas de la vida en nuestro planeta. Perdón. Veamos. La Tierra es el único lugar del universo en el que se maneja dinero, lo cual es un primer método de control muy eficiente. Luego podemos ver a nivel mundial los gobiernos, la banca, las religiones, la educación, la industria farmacéutica, la industria alimenticia, la industria del entretenimiento, en fin, en todas las áreas humanas existe el control reptiliano permitido por la Federación. El problema real de la dichosa Federación es que originalmente fue fundada y controlada por seres de alta ética, pero con el paso del tiempo se han ido aceptando seres de muy diferente forma de pensar y actuar, con lo que se ha tergiversado las funciones y objetivos por los que fue creada dicha federación, llegando a manifestar inclusive que su afán es destruir a gran parte de la humanidad, pues ellos consideran que somos demasiados habitantes para el tamaño del planeta Tierra. Por otro lado, esto es algo fuera del tema que estoy hablando, el conflicto entre neandertales y cromañón seguramente fue provocado por algunos cromañón, es decir, humanos modernos, que fueron sembrados, por decirlo de algún modo, en la tierra de los neandertales, y por eso se originó dicho conflicto. En cuanto a las teorías de evolución terrícola, como por ejemplo la teoría darwiniana, se sabe que únicamente es un método de control para que la comunidad científica tenga formas de explicar la historia oficial. Desafortunadamente, nada de lo que nos han contado es cierto, debido a que no tienen interés en desvelar que existe vida en algún otro lugar del universo. Pero contrastando con la información de los estelares, ellos nos han afirmado que la única constante del universo es la vida. Por eso existen tantas razas en tantos planetas del universo. Los estelares también nos han informado que en este cuadrante del universo, o sea, en la cuarta parte de la Vía Láctea, hay más de 40,000 planetas que albergan livianos, es decir, humanos como nosotros, en diferentes grados evolutivos, lo que es un indicativo que nosotros tenemos la capacidad de prosperar en muy diferentes situaciones. Es cuanto, mi querido Freddy. Continuemos. Muy bien, perfecto, gracias, Luis. Bueno, este tema de encontrar la respuesta del origen es un tema muy controversial en el momento actual y además no hay una respuesta, digamos, ¿no? Yo creo que en el sentido de que nosotros, los seres humanos, estamos compuestos de todo lo que es inicialmente la Vía Láctea, digamos, aunque el resto del universo tendríamos que saber de qué están compuestos, pero me parece que somos el resumen de eso. Y bueno, ¿en qué momento se habrá dado lo multicelular, los organismos complejos, etcétera? Todas esas cosas que estamos viviendo en este momento, ¿no? Es un momento especial de la humanidad donde quiere respuestas. Vamos rumbo, creo yo, a la revelación, ¿no? No sé, ¿qué dirás, Tania, entrando un poquito más a lo espiritual? Adelante, Tania. Bueno, Freddy, como decíamos, sí, no es que venimos de los simios, sino esa vasija humana que tenía esa forma en vez de piel, esos pelos, ¿no? Pero aquí lo importante es que esa creación efectivamente fueron tan hábiles en crear porque partamos de una premisa, somos creadores a la vez, ¿no? Entonces, directamente hicieron que seamos sistemas. Entonces es por eso que tenemos que romper todo lo que llamamos Matrix, ¿ya? Porque lo que ha sido un proceso evolutivo desde el inicio del diseño del hombre como un sistema, como ahí es donde nos manipula, donde entra, como decimos, ¿no? Tenemos un disco duro que
que nos hace repetir las cosas, que nos hace pensar más allá. Entonces nosotros tenemos que empezar a romper todo ese sistema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como matemáticas en sí no son tan a lo original, es otra forma de matemáticas, porque, por ejemplo, Mardo, como les decía, que en esa programación de ese sistema que hizo, usó códigos, usó lenguajes, firmas de sonidos diferentes, porque no nos olvidemos que todo tiene tamaño, forma, olor, sonido. Entonces, esos lenguajes que son de movimiento, esos son lo que nosotros somos, pero encapsulados, porque no somos el cuerpo, ¿ya? Somos lo que estamos en esencia adentro, pero somos esos seres súper interdimensionales. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hacer esa evolución, ¿ya? En la cual nuestra forma física solo fue diseñada para que sea habitada por ese sistema, pero nosotros podemos modificarlo gracias a esa puertita que dejó Marduk. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer esos seres de resonancia, de sonido, de frecuencia, para poder romper toda esta estructura. Efectivamente, hablan también de que el planeta estuvo habitado anteriormente está habitada por razas raíces que se llaman. Hubo 3 de las cuales no se tiene información, simplemente se sabe que fueron habitados por seres de color verde, de color azul y un cobrizo. Entonces, no sé si recuerdas, Freddy, antes había una serie de, que te digo, hace unos 40 años, una serie donde había las naves, ya se hablaba de los platillos voladores y unos seres azules contra otros verdes. Efectivamente, la Tierra fue habitada por estos seres, que estas 3 razas raíces realizaron esa su ascensión, porque en este momento la Tierra está habitada por 4ª raíz, 5ª y 6ª, pero una vez que la Tierra ya los habitantes, porque la Tierra sí está en 5ª, esté ya en esa dimensión de conciencia vibrando, entonces sí va a venir la 6ª raza raíz. Entonces, esa 4ª raza raíz llegó, como decía anteriormente Luis, es de diamante. Sí, esos seres que han llegado aquí y sus apellidos terminaban, todos los apellidos en Ok. Es por eso que esos Ok y algunos marcianos, porque efectivamente sí también hubo ese problema en Marte, llegaron a la Tierra, pero por la benevolencia todavía de esas razas divinas, fueron encarnados, digamos así, aquí en la Tierra, pero la maldad era más grande en cantidad, digamos así, que la bondad. Entonces es por eso que ahorita estamos donde estamos, ¿no? Y primera vez es que está haciendo su ascensión tanto la raza humana como la Tierra, primera vez juntos. Anteriormente solo era la raza humana. Entonces ahorita se nos viene un gran cambio, es por eso que se habla de la 5ª dimensión, de la nueva era, la nueva Tierra, el nuevo ser. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar y romper todo ese sistema y abrir por esa puertita y ser esos seres que realmente somos, ¿ya? Entonces, ese sonido y frecuencia que realmente somos, tenemos que activarla ahora. Es por eso que estamos como que raspando la olla, digamos así, de toda esta maldad, de todo esta nada bueno, digamos, ¿no? Entonces, estamos yendo para ese cambio. Efectivamente, la Tierra era la única que estaba vibrando en 3D y los otros planetas de nuestro sistema, porque no solo somos nosotros somos el 4º sol de todo lo que son los 12 soles del universo. Estamos dentro del 4º sol y somos el 4º sol. Entonces tenemos en nuestra línea muchos, 49 planetas en sí. Entonces ellos ya están en 5ª y el único que atrasaba el proceso de esta ascensión era la Tierra.
que gracias por esas chispas divinas que empezó su evolución a la quinta de los seres. Los que, bueno, inicialmente hemos sido llamados los locos de la familia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que continuar en ese proceso de evolución para llegar a esa divinidad que somos. Esto sería, Freddy. Perfecto, Tania. Muy interesante. Gracias, Tania. Y continuamos. Tenemos un programa espectacular el día de hoy, porque se trata de un tema de que se pregunta a todos. Todos nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué somos? Tiene que haber, no sé si una sola respuesta o varias respuestas. Yo creo que solamente tenía que haber una sola, ¿no? Y el tema del origen, ¿no? El tema del origen también tendría que haber una sola respuesta, porque todo el universo tan infinito, supongo que toda la creación, todos los seres existentes, ¿no? En el universo son también producto de todo lo que el universo es. En este caso, yo lo resumiría en el punto de polvo estelar, que por los movimientos que tiene el universo permanentemente, se han ido creando este tipo de civilizaciones, o todo lo que existe en el universo. Y particularmente nosotros, que, bueno, por tener este cerebro, pensamos de que somos lo máximo, ¿no? ¿Qué dices, Pedro? Adelante, te escuchamos. Gracias, realmente uno no deja de aprender y eso hay que reconocer, agradecer a Luis, también a Tania, toda la instrucción. Sin duda alguna que los auditores deben estar con tanta información abrumados. Sin embargo, muchos de los contactados, de los estudiosos, indican que Dios, porque esa es la pregunta, a veces cuando uno ve una flor, por ejemplo, tengo una planta de maracuyá y sale pues una flor, una especie de penacho, realmente todo perfecto. Y uno dice, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién es el creador de esto? A veces aunque los ateos no creen nada, pero ver esas maravillas que hay en el mundo todo perfecto, realmente te hace pensar que hay un ser superior, hay un ser que realmente indica. Entonces, dicen que Dios está vibrando en el universo, Él no está en su ser manifestado, que Él ha creado a su vez el Padre Creador, que es asimismo Él mismo. El Padre Creador es el que ha creado todos los seres, ¿no?, de los diferentes planetas para que puedan, digamos, desarrollarse. Entonces Dios, cuando exhala la inocencia, inhala la sabiduría. Muchos de nosotros venimos aquí a la Tierra precisamente a eso, a aprender, a elevar nuestro nivel de conciencia, a hacer servicio a los demás, a amar al prójimo como a ti mismo, para poder, digamos, evolucionar, ¿no? Porque nosotros estamos en tercera dimensión, muchos dicen que estamos yendo a la quinta, cuarta primero, luego a la quinta, y para llegar a eso, obviamente, tenemos que mejorar pues todo nuestro nivel vibratorio. Así que ese es el tema que un poco como conclusión yo creo que el hecho de reconocer las propuestas creacionistas o evolucionistas hoy día son insuficientes para poder sentarnos a observar la naturaleza. Porque en primer lugar, el reconocer que el desarrollo de conocimiento que se ha realizado por siglos hasta ahora, y si bien es cierto que se nos ha permitido abrir varias ventanas, hay ventanas que todavía parecimos que existen, pero que no las hemos podido o no hemos sabido cómo abrirlas. Por eso que el hibridismo genera el incentivo necesario donde cada uno de nosotros busque esa ventana que permita abrir la mente a otras cosas. Primero, poner en contexto por qué surgen muchas inquietudes y reiterar que nuestro objetivo es generar pensamiento crítico en el ser humano. Entonces, yo un poco concluiría con esto, dejando abierta, digamos, la polémica. Antes hemos hecho 2 programas con Luis, donde Dios es información y precisamente qué pasa después de la vida, viene la muerte, dónde vamos, que ha sido muy interesante. Entonces, nosotros vamos a seguir con esta línea, aparte de hablar sobre liberalismo, libertarianismo, etcétera, etcétera. Nos parece importante de que
podamos despertar la conciencia de la gente, tomando en cuenta que ahora estamos, como dicen muchos videntes, contactados, abducidos, en 2 años donde precisamente va a haber cambios geográficos, cambios en la forma de producir, la forma de vivir, de la educación, de la salud, incluso de las religiones. Entonces, la verdad que hay que dejar a un lado un poco el materialismo y un poco acercarse, ¿no?, al espiritualismo. Muchos de nosotros han dejado ya el tema de religiosidad para ir avanzando en la espiritualidad. Entonces, como decía Luis y también Tania, el poder está en nosotros. Nosotros tenemos el poder porque, como dice William Criado, nosotros tenemos un fractal que es de Dios. Entonces tenemos el poder, obviamente, como una gota de agua del mar, tiene las mismas condiciones, respetando, obviamente, los contextos. Entonces a veces un hijo te pregunta que de dónde venimos, y viene de dónde. Nosotros somos creadores, nosotros somos dioses, porque nosotros hemos creado un ser humano, pero más allá arriba, ¿quién nos ha creado nosotros? Y más arriba, ¿quién nos ha creado? Nos realmente llegar al infinito. Entonces, con esto yo cierro mi participación agradeciendo de nuevo a Luis, agradeciendo a Tania y a Freddy y la deferencia de ustedes, auditores del departamento de Tarija y más allá de las fronteras. Un abrazo fuerte, hasta cualquier momento. Muy bien, perfecto, Pedro Rubén. En esta tercera y última rondita vamos a escucharlos finalmente. Es un resumen que nos pueda dar Luis también. Luis Silva Macías, contactado extraterrestre desde México. Luis, por favor, en esta última parte, ya en esta última parte de la ronda. Sí, adelante. Gracias Freddy, gracias Pedro por la invitación. Bueno, para terminar yo quiero decirles que el planeta Tierra actualmente lo consideran como un planeta escuela. Algunos otros afirman que es un planeta prisión. Sin embargo, a la fecha, el planeta Tierra del Sistema Solar sigue siendo un referente a nivel cósmico, puesto que hay filas interminables de razas estelares solicitando la aceptación de su gente para nacer, vivir y luchar en nuestro planeta, con el fin de evolucionar como en pocos lugares del universo se puede lograr. Un detalle importante que tengo que comentarles es que nosotros los seres humanos tenemos una configuración cerebral dividida en 2 hemisferios, mientras que lirianos de otros planetas no tienen esa separación, lo cual nos hace pensar que probablemente en algún momento de la historia nos hicieron alguna modificación genética. La pregunta aquí sería, ¿qué es más conveniente o eficiente para nuestro cuerpo? ¿Tener el cerebro dividido o de una sola pieza? Este tipo de preguntas serían respondidas únicamente con el tiempo. Nosotros, los lirianos, tenemos información genética de más de 15 razas estelares. Algunos inclusive nos dicen que esa información es de más de 30 razas. Por lo tanto, somos muy poderosos. Razón por lo que muchos seres de las estrellas nos temen. Sin embargo, como seguimos bajo el yugo reptiliano, ellos no han permitido que sepamos de estas capacidades y mucho menos que las desarrollemos, por lo que ni siquiera tenemos idea de lo poderoso que somos. Finalmente, tengo que exponer también que hay mucha gente que considera que el planeta Tierra es un experimento extraterrestre, razón por la cual tiene tanta fama a nivel cósmico, pues se supone que en estos tiempos debemos evolucionar, es decir, subir a la 5ª dimensión, como ya bien nos decía nuestro querido amigo Pedro. Esta situación, según los estelares, permitiría a otras razas y planetas dentro del cuadrante del universo evolucionar de igual forma, por lo que hay una cantidad considerable de razas que están a la expectativa de lo que nos suceda como humanidad. Esto lo confirmo con lo que nos decía nuestro buen amigo Pedro, que en estos 2 próximos años van a suceder muchas cosas tremendas y seguramente se va a ir separando la paja del trigo. Entonces, nosotros, en mi caso, yo sé que soy una semilla estelar y vengo de la raza arturiana. Igual muchos de ustedes seguramente son de alguna raza, pero ni siquiera se han dado cuenta. Entonces es el momento de despertar y de enfocar todo su ser en lo que tenemos en nuestro interior. Eso es lo más importante, eso nos lo han dicho los estelares muchas veces.
ustedes no vean lo que hay afuera, porque lo que hay afuera es una ilusión. Tienen que enfocarse en su interior, que es donde está todo el conocimiento, donde van a poder responder todas sus preguntas y donde van a poder darse cuenta del poder tan fuerte que tenemos. Porque nosotros, como les digo, los seres humanos tenemos genética de muchas razas y eso nos hace súper poderosos. Bien, pues con esto yo termino mi participación. Le agradezco mucho a Freddy, le agradezco mucho a Pedro y también estoy a sus órdenes en México para cualquier pregunta o aclaración. Con todo gusto estamos para servirles. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias a Luis. a Sí, por favor, unos minutitos internamente vamos a hablar, un ratito extra micrófono, ya extra programa. Por favor, Tania, tus conceptos finales. Adelante, te escuchamos. Gracias, Freddy. Bueno, como mis antecesores decían, efectivamente es ahora el momento de nosotros de ser esos dioses y diosas que somos, porque somos a imagen y semejanza, pero en esencia, no en conciencia. Entonces no es que va a haber una nueva tierra, no, es la misma tierra que está subiendo que ha subido su nivel de frecuencia. Entonces lo que nos toca a nosotros como habitantes también hacer lo mismo para poder convivir con ella, porque tenemos que empezar a ser ese uno que realmente somos. Dios es lo máximo, ha creado, nos ha dado esas posibilidades de ser creadores. Como decía hace rato Pedro, ¿no? De la flor de esa planta, efectivamente, venimos de una geometría sagrada que tampoco nos enseñaron, entonces todo está en la perfección, en esa creación que somos. Entonces empecemos a reconocer esos seres divinos que somos y empecemos con la conciencia más elevada, es decir, empecemos a ser más reales, no estemos cambiando de un momento a otro por una u otra circunstancia. Aprendamos a ser nosotros en esa esencia en todo momento, sin cambio alguno. Estamos en un proceso que nos está mostrando, entonces no podemos estar ciegos a lo que viene. Estos 2 años son años muy, muy fuertes, y la energía que actualmente estamos pasando en estos momentos está abriendo esa conciencia. No reneguemos, digamos así, de los malestares físicos, porque esto viene, la luz cuando entra en el cuerpo, efectivamente ocasiona ciertos malestares físicos. Entonces no reneguemos, todo lo contrario, aceptemos, reconozcamos qué es lo que está pasando, ¿por qué? Porque es un toque que nos está haciendo el cuerpo para que nosotros empecemos a cambiar las cosas. Entonces empecemos a vernos un poco más y conectarnos con nosotros mismos, lo que realmente somos, y aceptemos ese ser que somos, esos seres divinos que somos. Gracias, Freddy, de volverte a escuchar, a Luis, de conocerlo, un gusto. Rubencito, todo cariño para ti, ya sabes, aquí siempre para cuando ustedes digan lo poco que uno puede aprender, estamos transmitiendo. Gracias a todos ustedes, un feliz fin de semana y un buen proceso de evolución. Bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes por la participación. Estar un instante más para coordinar algo más fuera de programa. Muchas gracias, queridos amigos, por la atención dispensada. Estamos en contacto el próximo sábado. Permiso. Escucha la magia de Tarija en FM 89.5. Viví la belleza y el esplendor. Nueva Andalucía te trae lo mejor. Conéctate y siente esta vibra de turismo y mar.